Continuamos con nuestra agenda y en el siguiente panel, Nuevas Perspectivas del Derecho Colectivo en Colombia, quiero hacer seguir al escenario a nuestros panelistas, el señor Santiago Martínez, socio de Godoy Córdoba, Zaida Quintero, socia fundadora de Quintero y Quintero Asesores, César Mejía, gerente de Personas, Cultura y Propósito Argos, Fernando Cadavid, presidente de Sintra Contexa, y tiene a cargo para moderar este panel el director Hernán Arrieta, quien ya lo acabamos de escuchar. A todos, por favor, los invito a que nos acompañen en el escenario, ubicarse en sus puestos para dar inicio a nuestro panel. Adelante. Le cedo la palabra, director. De nuevo muy buenos días a las personas que se nos unieron en el curso de la conversación. Yo quisiera primero agradecer muy especialmente a los panelistas, a Fernando, a Santiago, a Zaida, a César, que están generosamente compartiendo su conocimiento con nosotros. Y este es el escenario de oportunidad para profundizar algunos aspectos que conversamos. Por supuesto, si alguien tiene inquietudes o sugerencias, en el aplicativo podemos también transmitir las inquietudes que tengamos sobre este particular. Quisiera comenzar una primera ronda muy corta, de 3 minutos a cada uno, pidiéndoles que hagan un balance general del proyecto de reforma en los temas de colectivo. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que más destacan en este tema de colectivo? Voy a comenzar como se debe, por las mujeres. Zaida, por favor, y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias a la Andy por la invitación a este panel y a todos los presentes por escucharnos. Bueno, una propuesta tremendamente radical en lo que tiene que ver con las relaciones laborales colectivas, donde solamente se piensa en las necesidades y expectativas de una de las partes, las organizaciones sindicales, pero se deja de un lado las necesidades de las compañías y de los trabajadores no sindicalizados. No podemos olvidar, como lo decía ahora Hernán, que en Colombia la tasa de sindicalización ha sido tradicionalmente baja, cerca de un 5% de los trabajadores formales están afiliados a las organizaciones sindicales. Por lo tanto, estamos en presencia de una propuesta dedicada a la inmensa minoría de los trabajadores colombianos. Tal vez uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con cómo se irrespetan las reglas mínimas de la democracia. Cuando se plantea que si un 20% de los trabajadores de una compañía están afiliadas al sindicato que suscribe la convención colectiva, esta aplicaría a todos los trabajadores de la empresa y por lo tanto todos los trabajadores de la misma pagan cuota sindical, estableciendo en ese caso que no sería posible reconocer, esa sería la práctica, a los trabajadores no sindicalizados ningún tipo de beneficio que no provenga de las conquistas sindicales. Esto resulta violatorio, en opinión de muchos, del derecho negativo de asociación sindical, que es ese derecho que tiene el trabajador en cualquier país de no querer ser parte de un sindicato, pero poder tener la posibilidad de obtener prebendas de su empleador por cualquiera de otros de los instrumentos que mencionaba ahora Hernán. ¿Qué decir de las graves implicaciones de la forma ilimitada y sin requisitos como se plantean los diferentes tipos de huelga en el proyecto de ley? Preocupa la proliferación de nuevos fueros sindicales cuando se plantea que puede haber subdirectivas y comités sindicales ya no por cada municipio como existe hoy, sino por cada empresa. Y sin duda, por supuesto,
se desconoce en el proyecto de ley la realidad de abuso del derecho de asociación sindical que se presenta en Colombia por algunas organizaciones y algunos líderes sindicales. Brillan por su ausencia en este proyecto de ley mecanismos que propendan por controlar esos abusos. Y como aspecto positivo resaltaría el intento por organizar el caos de las negociaciones colectivas en cadena que se presentan en las empresas donde hay varias organizaciones sindicales, un intento interesante que prevé unidad de pliego, unidad de comisión negociadora y la firma de una sola convención colectiva, con una gran dificultad, que como en otros casos no prevé consecuencia alguna para los sindicatos que no cumplan con estos requisitos. Y es que eso ya lo vivimos hoy en la negociación colectiva de empleados públicos, donde existe la obligación de unidad de pliego, unidad de mesa de negociación, unidad de comisión, pero esto no se cumple y no hay ninguna sanción. De forma tal que las entidades públicas se encuentran obligadas a negociar con cada sindicato a pesar de que la ley exige algo diferente. Esto podría pasar con esta interesante iniciativa si no se imponen consecuencias. Gracias, Aida, por tu perspectiva. César, desde el punto de vista de la gestión del talento humano, del capital humano en las empresas, ¿cómo ves esta propuesta de reforma en lo colectivo? Enan, buenos días a los compañeros de mesa, buenos días a todas las personas que nos acompañan. Es un placer estar aquí en este ejercicio. Yo traía pues muchas inquietudes para este foro, pero me voy con más. Es un pliego pues impresionante y uno en los pliegos trata uno de detectar cuáles son realmente los puntos. Y entonces esto hay que leerlo, releerlo, voltearlo, mirarlo de adelante para atrás y de atrás para adelante a ver qué se saca. Y entre esas inquietudes estaban, por ejemplo, si lo que se quiere promover es una relación de confianza, una relación constructiva, acuerdos de voluntades, ¿por qué en la misma gestación del proyecto no se hace eso, no se actúa en consecuencia? Y como dice el primer artículo de la reforma, la finalidad es lograr justicia en las relaciones de trabajo, ¿por qué se percibe una injusticia en el tratamiento de uno de los actores? ¿Por qué no se trata la multiafiliación, como lo planteaste en tu intervención, Enan? ¿Por qué si ya está demostrado que la multiafiliación lo que ha generado en Colombia es un abuso del derecho, por qué no se le da tratamiento específico a eso? ¿Por qué el derecho a la huelga y en servicios públicos esenciales, más que pasar de un respeto, obviamente no para servicios públicos esenciales, pero pasar del respeto a la huelga a la promoción de la huelga, pero la promoción de la huelga sin mecanismos judiciales que le den celeridad a la resolución de eventuales ilegalidades? ¿Cómo asumir los sobrecostos? Hay empresas que efectivamente podrán atender esto con esfuerzos, pero ya está demostrado que muchas no lo van a poder atender. Entonces, al final lo que se está buscando es que no puedan subsistir las empresas, que no sean sostenibles o que simplemente se la traslademos a los costos, generemos inflación o que busquemos otras formas de sustituir la mano de obra. Se habla de reconocimiento sindical y representatividad, pero con la reducción de umbrales parece que la representatividad no se respeta o se viola la representatividad y los derechos de otros. De positivo, veo que se le da altura a la relación, a uno de los actores de la relación, comunicación, formas, se intenta hacer eso, pero a costa de los derechos de los empleadores, y esa parte sí no es positiva. Gracias, César. Fernando hace parte de la Dirección Nacional de la CGT. ¿Qué lectura tienes, Fernando, sobre los retos que plantea la reforma? Primero que todo, pues agradecer este espacio que gentilmente pues se nos brinda. Yo en mi presentación pues yo refuerzo, igual soy el presidente de un sindicato de industria, sindicato textil, Sintracontexa, pero además soy
miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CGT y en el departamento de Antioquia el fiscal de la organización. Nosotros hemos venido y ha sido una visión de país diferente a muchos actores nuestros del sindicalismo. Creemos que aquí el país sí está inmerso en una economía globalizada, tenemos que ampliar el espectro. Y ese espectro es, y hay una consigna dentro de la CGT, que es la defensa de la industria nacional como la garantía de los puestos de trabajo. Una reforma laboral que está planteada para favorecer un pequeño grupo, escasos 1.200.000, que lo tenemos todo, relativamente hablando, en un contexto nacional donde hay una masa de trabajadores a la deriva. Y ahí no están centrados los esfuerzos. El país no se construye y se cambia dando más cargas a los actores que en cierta medida han luchado por sostener industrias y han logrado lo que hoy tenemos. Nosotros como trabajadores, con una visión totalmente diferente, creemos que se ataca, y ahí ustedes pueden ver que si estamos por un país democrático, un país abierto, se tiene que abrir el espectro de la negociación colectiva. Y esa no se tiene que suscribir a un solo actor que está en su mayor parte dependiendo de la economía del Estado, de nuestros tributos, no el de la industria, que con capa y espada se ha abierto el espacio. Esa parte del derecho de asociación se limita, y ya se ha explicado acá al extenderla qué implicaciones tiene en la pequeña industria las prebendas del mayoritario al minoritario. Eso no es de ahí. Que la convención o la asociación solo esté suscrita a la convención colectiva y se ataque y se trate de eliminar el pacto colectivo. Es un derecho consagrado en la Constitución y en la ley. Lo mismo el contrato colectivo laboral, contrato sindical. Yo soy un actor principal del contrato sindical y complemento mi presentación porque he pasado por la huelga, el conflicto directo, la demanda, el grafitis, el boletín, todo eso, son 30 años. Y hoy hemos llegado a concluir que con los empleadores, de la mano de una organización sindical que piense en el país, que piense en los trabajadores, y la única manera es que la empresa esté abierta, la única manera es que venga entre las partes, no por decreto. Primero han sido las normas y luego han sido las leyes. Nosotros venimos abriendo camino y en la empresa Leonisa, por ejemplo, de 1.200 personas, el 48% ya tiene resuelto su tema de vivienda bajo la figura del contrato sindical, contrato colectivo. Es el derecho de asociación claramente. Se ha satanizado por estos actores del cambio porque no ven en él, ni tienen, porque obviamente lo dije, tienen del gobierno sus organizaciones mayoritarias. Yo creo que si hay algo positivo es que se mire para el campo, donde no hay unas mínimas garantías. Es allí donde podemos entre todos ayudar, si desde ese punto de vista podemos sumar y aportar nuestro granito de arena. Yo creo que estamos en un mundo totalmente diferente hoy. La historia nos ha marcado y el esfuerzo de lucha que tenemos que tener los empleadores y los trabajadores tiene que ser totalmente diferente, no como está planteado. Está sesgada, una reforma que no va a generar empleo, sino que va a atentar a destruir lo que se existe. Gracias, Fernando. Recuerden que el panel de los votos era ayer, ¿no? Aquí no estamos haciendo.
Aquí no necesitamos votos todavía, porque los tenemos ya, creo yo. Santiago, ¿cuál es ese balance que hacen desde las firmas sobre este tema de colectivo? Bueno, pues muy buenos días para todos, un gusto compartir con ustedes y muy contento de oír las palabras de Fernando y lamentando que los presidentes de las otras centrales se hayan ido, porque la verdad las palabras de Fernando han sido muy importantes. Quizás acabó el permiso sindical, pero de aquí no los veo. Señor, ¿de quién? ¿De la CGT o de la CUT? Ah, ok, porque pensé que Fernando estaba aquí por la CGT. Bueno, siguiendo con el tema, lo primero que quisiera destacar es que veo muy valioso que realmente un presidente se haya tomado la tarea de decir abramos el debate para tener una reforma, porque yo creo que desde hace muchos años todos los diferentes actores venimos realmente pensando en la importancia de que exista una reforma a nuestro código, que si bien fue muy bien construido, pues se quedó para unos años en los que en este momento pues está desactualizado. Entonces quisiera de alguna manera hacer destacar ese aspecto. Lo que creo que también es importante decir, y Fernando pues lo dijo, es que realmente esta reforma fue creada por unos pocos para unos pocos, y eso hay que decirlo. Francamente yo creo que los empleadores no se sienten representados, en especial con la parte colectiva. No se ve nada de regulación de qué pasa con el retiro de los pliegos, realmente no hay una solución de fondo frente a la multiafiliación, la multinegociación y bastantes situaciones que vivimos en el día a día. Entonces creo que hay un primer punto, digamos, para destacar de manera general, pero lo segundo y muy importante es que si nos vamos a la exposición de motivos, y en esto no me dejará mentir Diego, que está entonces en representación de los sindicatos, se parte de una premisa en la que dice que hay una violencia, persecución y estigmatización hacia el movimiento sindical. Se sacan unas cifras de la Escuela Nacional Sindical sobre violencia sindical. Todo eso es reprochable y yo creo que ningún empresario realmente aprueba una situación de esas, ninguno de los acá presentes. Pero si el problema es ese, pues creo que entonces la solución es remitámonos a la justicia penal y qué está pasando con las autoridades que no están actuando. Pero la justificación para todo lo que nos traen creo que no es acorde realmente con lo que tiene el contenido de la reforma. Que sí creo que realmente es importante, y esto no lo digo yo, sino lo dicen en su momento en un estudio que hizo la Universidad de Ottawa, financiado por el gobierno de Canadá, donde después de una semana de compartir los diferentes actores del mundo colectivo, se llegaba a la conclusión que lo que realmente le falta a Colombia, y lo decías por acá, es la confianza. De hecho, si no tenemos confianza, realmente es muy difícil poder avanzar. Pueden salir todas las normas que se quieren, pero realmente lo que necesitamos es construir mayores lazos de confianza, como también lo decías, Fernando. Y resulta que estas normas creemos que partiendo desde la desconfianza de realmente de los actuares del empleador y la estigmatización también que se les está haciendo, no vamos a ir por ese camino que sería el deseable. Y cierro simplemente porque estamos en la introducción, que este no es un tema de normas, sino este es un tema, insisto, es de relacionamiento. Creo que ese es el punto principal. No creo que una norma que prohíba el matrimonio solucione los problemas maritales. Ayer vi preocupados algunos con la ley de 0 cachos. No creo que se haga la infidelidad con esa ley. Y por más de que, Diego, si se aprueba realmente esta reforma, si no hay confianza, creo que va a ser difícil construir y llegar a los objetivos. Hablemos ahora, digamos, ya de temas puntuales que nos permitan como centrar la conversación en aspectos que seguramente el público tiene mucho interés. Zaida, hablemos puntualmente de garantías sindicales. ¿Qué trae la reforma, por supuesto, pero qué recomendaciones podríamos darles a las empresas sobre el tema de garantías sindicales y el coletazo que el derecho laboral colectivo puede tener en algunos puntos de individual? Bueno, en el tema de garantías, ese listado tan amplio que mencionaba Zenan hace un rato,
y de conductas antisindicales nos van a complicar las relaciones laborales colectivas en el día a día en las empresas. Porque si se considera que no conceder un permiso sindical es una conducta antisindical o denigrar de los sindicatos, me tomé el trabajo de investigar en el diccionario de la Academia de la Lengua Española qué es denigrar, y denigrar es decir cosas negativas contra una persona. Entonces, si decimos algo negativo frente a un sindicato o a un trabajador sindicalizado, podríamos estar en presencia de una conducta antisindical que ¿qué va a generar? Un proceso especial expedito que prevé el proyecto de ley, donde los sindicatos pueden acudir a un juez laboral para que en unas pocas semanas ordene unas medidas cautelares o definitivas para cesar esa supuesta conducta antisindical y multas para la empresa y, ojo, para las personas naturales que promovieron esa conducta o la asesoraron. Entonces nos vamos a llenar de este tipo de acciones por cualquier mínima situación que pueda encuadrarse dentro de estas conductas. Por supuesto también las acciones de tutela se van a incrementar, porque si atamos estas conductas antisindicales a los principios generales donde se establece que las relaciones laborales se deben llevar a cabo con base en los principios fundamentales de la OIT, van a tener los jueces de tutela un espectro más amplio de competencia y seguramente vamos a tener con más frecuencia el uso de esta figura. En conclusión, más conflictividad en el día a día, más tutelas, estas nuevas acciones y por lo tanto las relaciones colectivas de las empresas que ya eran importantes se van a volver más relevantes y absolutamente estratégicas. Y finalmente, en cuanto a los coletazos, pues diría que seguramente las novedades que hay en términos de contratación laboral, la regla general del contrato indefinido, los aprendices como empleados, la limitación de las empresas de servicios temporales y tercerización, es posible que generen una mayor tasa de sindicalización y una necesidad por parte de los empleadores de revisar también sus manejos en las relaciones con sus trabajadores. Gracias. César, ayer el viceministro destacaba la experiencia de Argos y te lo pregunto más desde la perspectiva de la gestión del talento humano. ¿Cómo reta esta reforma la construcción de las relaciones laborales colectivas en un grupo como Argos y qué interacciones hay? Yo diría que más en el contexto general de lo humano, uno la percibe como, independiente del tema de Argos, uno la concibe como una reforma atemporal, dirían otros que anacrónica, porque está planteando cosas para el pasado, no cosas para el presente y el futuro del trabajo. Estamos ante formas de trabajo híbridas, flexibilidad, estamos ante exigencias productividad, de competitividad, pero sobre todo ante la pertinencia de hacer sostenibles las empresas para hacer sostenibles los empleos. Hoy por hoy, las áreas de gestión humana trabajan en el desarrollo de las personas, en el liderazgo, en la experiencia del colaborador, pero aquí parece que la invitación es, trabajemos en las relaciones industriales del siglo pasado, en un grupo conformado por personas dedicados al tema contractual exclusivamente, no al tema humano en general, solo a lo contractual. Y entonces cabe la pregunta si la invitación es a que otra vez reconfiguremos las áreas de gestión humana en unos equipos llenos de una sola disciplina, una disciplina del derecho, respetando a todos los que están acá que son abogados, o esos hijos de la prestación de servicios, como diría Charles Chapman ayer. ¿Será eso lo que se quiere? Yo creo que no. O como diría un ex vicepresidente de la República, ¿será que están desocupando las cárceles para meter a las personas de gestión humana? Esa puede ser una alternativa. En nuestro modelo de Argos, pues nosotros hemos construido un modelo muy bonito, un modelo basado en la confianza, basado en el diálogo, en la relación, en la concertación, en el acuerdo de puntos de vista, el acuerdo de intereses, en una conversación permanente, pero una conversación
basada precisamente en eso, en creer en el otro, en respetar al otro, en reconocer al otro, pero hacerlo por convicción mutua, no por obligación. Cuando pasamos de una relación por convicción a una relación porque hay una consecuencia punitiva, eso pierde su magia. Gracias, César. Santiago, aquí hay un punto muy técnico de discusión y es esa prohibición que se plantea sobre pactos colectivos, lo que ello puede implicar para los planes de beneficios, para los estatutos de prestaciones extralegales. Ahí hay una discusión jurídica, pero también desde el punto de vista filosófico y humana. ¿Qué análisis tiene sobre pactos colectivos y planes de beneficios en la reforma? Bueno, en relación con los pactos colectivos, creemos que se parte de una premisa que no está probada, y es que los pactos colectivos son la razón por la cual los sindicatos no crecen. Esa es la premisa por la cual básicamente se busca eliminar este instrumento. Entonces, cuando hay una situación de estas, pues uno debe ir a los hechos y a los datos. Y contratamos a una firma que es Lucro. ¿Y por qué a Lucro? Porque fueron los únicos que en la primera vuelta de la elección presidencial acertó exactamente cómo salieron los resultados. Y se hizo un muestreo igual al que se hace en una contienda electoral presidencial, que es alrededor de 1000 personas. Y en estas, fíjense que hay unos datos bastante interesantes, y básicamente hacíamos la segmentación, digamos, de la población, si actualmente era parte de un sindicato, si se afiliaría a un sindicato o no, y vean lo curioso, un 37% de las personas estaría interesada en afiliarse a un sindicato, es decir, tienen mucho para dónde crecer. Y si alguna vez han hecho parte de un sindicato, tan solamente el 6% dijo que sí, pero 37% estaría interesada en poder participar en afiliarse. Y se preguntaba si en la empresa donde trabajaba existía un sindicato. Esto para efectos de una segmentación básicamente de las personas a quienes se les preguntaba. Así que vamos a la siguiente muy rápidamente, porfa. Y entonces, pues básicamente se decía, bueno, ¿cuál es la principal razón por la cual no te afiliarías a un sindicato a quienes dijeron que no se querían afiliar? Y perdónme, pero los pactos colectivos están por allá como de quinto. Decía primero porque no veo la necesidad. Algunas personas que dirán, pues no quiero afiliar a un sindicato pues porque no siento que lo necesite. Otros decían, no confío en los líderes de los sindicatos. Ahí creo que también debe haber un ejercicio autocrítico para saber si la baja tasa de sindicalización que hay en el país obedece estrictamente al actuar del empleador, o también yo creo que debe haber un ejercicio de autocrítica a los sindicatos del por qué no están creciendo. Un tercer punto, obviamente que es delicado, y es por miedo a que me despida mi empleador. De ahí obviamente que los aspectos de fueros, digamos que naturalmente cobran una relevancia. Y luego ahí sí los pactos colectivos, y ese sí solamente con un 6%. Es decir, el 6% de la totalidad de las personas que dicen no me afiliaría es porque hay un pacto. Pero están poniendo los pactos colectivos como si fueran la principal y única razón por la cual los sindicatos no pueden crecer, y basados en la opinión de la gente, pues eso no sería del todo cierto. Y por el otro lado se le pregunta a la gente, ¿y cuál es la principal razón por la cual sí te afiliarías a un sindicato? Y frente a esta, pues básicamente, y aquí miren que este dato es interesante, porque demuestra también un poco el campo de acción que tienen y que las organizaciones sindicales eventualmente vienen ganando terreno. Y es uno, porque el empleador no me oye, es decir, como no me oye, me afilio a un sindicato y ahí sí me voy a ir. Porque puedo recibir beneficios económicos, porque una organización sindical se percibe como un instrumento para poder mejorar sus condiciones, o porque también creo que es la manera adecuada de redistribuir la riqueza o evitar que eventualmente me despidan. Entonces, con esto lo que quisiera expresar es, uno, existe una posibilidad grande para el sindicalismo de poder crecer, y creo que si quieren crecer realmente deberían estar pensando no en cómo acabar con los pactos colectivos, sino cómo reducir la informalidad, porque ahí tienen un 60% de la población económicamente activa y seguramente muchos de ellos interesados en afiliarse a organizaciones sindicales. Pero ya pasando a una sustentación más jurídica, lo primero es que en la Constitución, el artículo 38
habla del derecho de asociación en términos generales, el 39 pues hace referencia a la asociación sindical, pero el 38 en términos generales al derecho de asociación, es decir, estamos hablando sobre un derecho fundamental más amplio que solamente, digamos, el de afiliarse a una organización sindical. Pero de igual manera, cuando se habla de la negociación en el artículo 55, no dice que la negociación sea monopolizada por organizaciones sindicales. Si el diálogo social es tan importante para solucionar las diferencias, ¿por qué lo vamos a supeditar solamente a quienes estén afiliados a una organización sindical? En una intervención que oí de Juan Pablo López decía que la gente le iban casi que obligar a sindicalizarse, Maltés decía que cómo decía eso, pero yo creo francamente que lo que decía Juan Pablo es cierto. Imagínense ustedes una empresa donde haya 24 trabajadores, no va a poder tener pacto colectivo, no va a poder tener unas mejores condiciones y la están casi que forzando entonces a obligarse a un sindicato de industria para ver si eventualmente recibe algo, perdiendo la posibilidad de tener un pacto colectivo. El mismo Luciano Sanín de la Escuela Nacional Sindical decía que los pactos nacían inicialmente cuando no podían llegar al número mínimo de tener trabajadores afiliados por un sindicato, pues para eso estaba el pacto. Pero aquí lo que se está haciendo en esta reforma básicamente es acabar con esa posibilidad de que trabajadores vía negociación, vía diálogo, puedan construir mejores condiciones. Y frente a eso entonces entra el argumento de no, pero es que la OIT ha dicho que esto no está muy bien visto. Entonces si ese es el argumento, pues creo que sería interesante también ver el artículo 3 del convenio 135 de la OIT, cuando habla de representación, no lo supedita exclusivamente a los sindicatos, sino que hay diferentes maneras en que los trabajadores pueden verse directamente representados. Y si nos remontamos a la historia, les quiero decir algo, ya ha existido un decreto en Colombia en 1973, en el gobierno de Misael Pastrana, donde decía que si había sindicato no podía haber pacto colectivo. En 1974 el Consejo de Estado declara nulo ese decreto. ¿Por qué? Porque dice, ¿dónde queda también el derecho de asociación negativo? El derecho a no querer pertenecer a una organización sindical se debe respetar en las mismas condiciones que se le respeta a quien sí toma la decisión de afiliarse a una organización sindical. Y ya con esto concluyo con dos temas. Creo que le estamos expropiando el vehículo a quienes realmente han conseguido apartamento, han conseguido educación para sus hijos, han conseguido muchos beneficios vía la negociación, diciendo que no pueden existir más los pactos colectivos. Y por último, se están metiendo también con las libertades de los individuos, porque una persona debería tener la posibilidad de elegir libremente si pertenece o no a un sindicato. Fernando, hablemos particularmente sobre algunos puntos que mencionaste y hablaste de negociación colectiva por rama, por grupo empresarial, hablaste también de contrato sindical. ¿Qué perspectiva tienes sobre estas dos figuras? Sí, vea, ese tema en el movimiento sindical y en la CGT hemos venido profundizando mucho en ese tema. Y se habló de libertad sindical. Claro, en una empresa empezaron a surgir N número de organizaciones sindicales. ¿Cómo se concibe que en el IMPEC hayan más de 80 sindicatos? ¿Quién de ustedes negociaría en un escenario de esos? Se remite única y exclusivamente a ese tema del fuero sindical, porque no están pensando en el colectivo, estamos pensando en el yo. Es ahí que se desvirtúa desde nuestro propio seno luchar por la libertad sindical, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces me parece a mí que el sindicato tiene que ser un representante, ya se ha dicho aquí en el articulado, aquí nadie está inventando nada, está en la Constitución, está en la ley el derecho de libre asociación, está el pacto y está el contrato sindical. Y el contrato sindical lo ejerce un sindicato. Es tan miope el calificativo de eliminar tanto el pacto como el contrato sindical, porque la base del contrato sindical son los trabajadores. Y eso no es que el presidente del sindicato fue y propuso y iba a realizar un contrato sindical. Previamente tiene que haber una asamblea, tienen que haber unos trabajadores numéricamente representativos
que apoyan, aprueban en una asamblea celebrar un contrato sindical. Lo exige el Ministerio del Trabajo. Entonces aquí se está señalando las cosas porque no me gusta. Es en malo el contrato sindical, lo único que tiene que perdurar es el contrato a término indefinido o fijo, al directo con el empleador. Esa es la tesis que se quiere dar en el mensaje. Nosotros hemos dicho, ¿quién dijo que lo uno es bueno o es malo? El contrato, aquí está el Ministerio del Trabajo como ente de control. Venga a ver, se le está pagando la seguridad social, se le está pagando todos estos ítems que están establecidos en nuestra legislación. Estamos diciendo, sí, hay en unos contratos sindicales que de pronto, también hay que decirlo de cara al país, han hecho algunos desafueros. Entonces no, es el indefinido, no, ¿dónde están los organismos de control? Que el tema no es haciendo o parodiando en la infidelidad vender el sofá. No, el tema es, venga, ¿dónde están las falencias desde el tipo de vista legal? ¿Qué se ha avanzado con el pacto y qué se ha avanzado en el contrato sindical? Hablo yo en el contrato sindical. Y doctor, sí, las relaciones de confianza. Y hemos hecho, es que el tema es que nosotros históricamente sí ha hablado, es que lo dice la ley, lo dice el contrato, lo dice el código, son muletillas para decir o reclamar derechos. No venga en la práctica que estamos haciendo. Si el trabajador colectivo tiene un interés de conservar su puesto de trabajo y yo como empleador progresar mi inversión, unamos, hagamos esfuerzos en esos dos sentidos. Yo porque tengo que vigilar con una cámara y 3 supervisores que se hagan las cosas. No, lo primero que tengo que trabajar es el operario que entienda que eso depende él, todos, y la empresa va para adelante. Es otro cuento totalmente diferente. Entonces aquí hay una reforma planteada en las nubes que no nos va a resolver nada, nos va a crear dificultades enormes, no atenta contra lo principal que es el crecimiento económico, de unir las dos fuerzas, el capital y el trabajo. No se concibe ninguna de las dos de manera independiente. Y si estamos comprometidos en eso, creemos que los sindicatos, y es un debate que venimos dando ahora, y la CGT ni está con el gobierno ni contra el gobierno. Estamos diciendo, aquí hay unas cosas que venga, discutámosla con los empleadores y con los trabajadores. Es que son los actores industriales que mueven el aparato productivo del país. Es ahí donde tenemos que sentar las bases para una discusión. Aquí un trabajador sindicalizado o bajo cualquier figura asociativa lo hace cuerpo, lo hace gente, porque es ahí donde surgen ideas y qué bueno el diálogo. Si yo tengo una inquietud, pero no se canaliza, porque con ese compañero sabemos en la forma que tenemos el hubillo en la máquina de coser, si está bien instalado o no, él es el que lo opera, él es el que nos dice cámbiele de sitio, porque es ahí donde nosotros dimensionamos y progresamos lo que queremos como bien común para todos. Entonces, la CGT ha venido a lo largo y ancho del país con esa consigna que les compartí al principio, defender la industria nacional como la garantía de permanecer los puestos de trabajo, no de otra manera. Ayer, nostalgia, sí, Sintracontesa tenía agrupado a los trabajadores de Coltejer, muchos de los que están acá, la conocimos con 16.000 obreros, hoy no hay uno. Fabricato con 6.000 trabajadores, hoy hay una tercera parte. ¿Cuántas han desaparecido? Y vi unos actores sindicales beligerantes y veo unas convenciones con todo ya en la biblioteca de la oficina, si acaso existe, del sindicato.
Entonces es un cuento que me pasa a mí que este país tiene que reaccionar. Yo, por ejemplo, con un equipo importante, con el apoyo también de varios sectores industriales, hemos hablado a la fecha con 48 senadores y representantes. Que escuchen esta versión, que escuchen este punto de vista, porque aquí si nos va bien, nos tiene que ir bien es a todos. Aquí sesgadamente no puede haber, y todo bajo la amenaza, y ustedes como abogados, he aprendido aquí 4 o 5 cosas más, es que es con el policía que nos van a poner a interactuar para si se cumple o no un derecho, a la interpretación de nosotros, o como queremos. Es que el tema es la formalización del empleo. Y la formalización es, paguémosle básicamente todo lo que está en la ley, que no es mucho. No tiene que ser sindicato, tiene que ser convención. ¿Sí? Estamos de acuerdo, es que los sindicatos son una expresión válida de la democracia. Y interactuamos y hacemos crecimiento y desarrollo humano en la medida que las organizaciones participen. Y qué bueno, formalicemos. Pero mire que tiene titulares, la reforma tiene solo titulares. Se han bajado a la base, se han bajado al informal. Termino diciendo que yo iba por la avenida Oriental en la ciudad de Medellín con una pancarta. Abajo la ley 50. Sí. Y esa ley 50, cuando teníamos una economía cerrada, podíamos, señores industriales, bajar los costos laborales sobre el producto. Cuando estamos de cara al mundo, importaciones masivas, ¿será que podemos seguir haciendo lo mismo? No, me decía el de la chacita de Confites, lo tienen todo y ¿por qué protestan? A mí ni la seguridad social me alcanza. Es para allá donde tenemos que mirar, es allá donde tenemos que nosotros hacer el esfuerzo. Yo creo que la ANDI, los organismos donde a mí me han dado la oportunidad en varios eventos, yo hago un esfuerzo desde el punto de vista. O ustedes y nosotros, los dos juntos no fijamos una posición de país, difícilmente sortearemos esta condición. Gracias, Fernando. Claramente Fernando va ganando en votos, te podrías lanzar, cosa que me preocupa porque los demás no les ha ido tan bien. Yo votaría por Fernando. Sí. Estamos de acuerdo. Zaida, César, aquí se ha conversado mucho sobre negociación colectiva multinivel y casi siempre se pone el ejemplo del sector bananero donde las condiciones de mercado son homogéneas. Se pone el ejemplo del sector bananero donde muchos beneficios se calculan sobre el número de cajas exportadas de banano que tienen condiciones más o menos equivalentes. César, Zaida, por un lado, ¿cómo ha sido, si han tenido experiencia en negociación colectiva multinivel y qué imaginación o qué desafíos advierten en cómo va a ser la práctica de la negociación colectiva multinivel? Bueno, primero que todo, quisiera hacer un comentario y es qué bueno sería que las expresiones y los planteamientos que ha hecho Fernando fueran escuchados por el Gobierno Nacional, por la ministra de Trabajo, por los viceministros, por los congresistas y por las otras centrales obreras, y que todos unidos tratáramos de encontrar un justo medio con este proyecto de reforma donde, como decía Fernando, todos podamos ganar. En lo que tiene que ver con la negociación por rama, creo que va a haber un escenario diferente al que efectivamente no estamos acostumbrados. Colombia tradicionalmente la negociación colectiva se ha manejado a nivel de empresa, una empresa con su sindicato de empresa o una empresa con un sindicato de industria, pero negociando a nivel de empresa. Aquí se cambia el espectro porque se prioriza el sindicalismo de industria y la negociación a un nivel superior. ¿Esto qué significa?
unos acuerdos entre uno o varios sindicatos de una misma industria con un grupo de empresas dedicadas a esa actividad o industria económica, donde se regulan a través de una convención colectiva unos acuerdos generales macro, y esos acuerdos son sobre temas fundamentales relacionados con derechos y garantías que aplicarían a todos los trabajadores de esas empresas que estuvieron en esa mesa de negociación de esa industria, incluso, porque no, un salario mínimo para esa industria, y posteriormente ya unos acuerdos particulares en cada empresa para definir situaciones puntuales de la compañía, con la claridad de que esos acuerdos particulares no podrán desmejorar ni desconocer los acuerdos macro definidos en la negociación al nivel superior. ¿Qué pasaría en la práctica? Ojo aquí, porque sé que muchas de las compañías pueden no tener presencia sindical en este momento y dirán, esto no es un tema nuestro, pero esto puede cambiar muy rápidamente, porque con que solo un trabajador de su compañía se afilie al sindicato de industria que está presentando este pliego a ese nivel, tendría esa empresa que hacer parte de alguna manera de ese proceso de negociación, y lo que allí se acuerde en este contrato colectivo le aplicaría. ¿Para quién? En principio para ese trabajador afiliado, pero ojo también, porque aquí nuevamente se establece una regla completamente antidemocrática de mayorías, y es que si al menos el 10% de los trabajadores, y la norma no dice trabajadores de qué, de esa empresa, de esa industria, pero si ese 10% se afilia, pensemos en mi empresa, ese acuerdo colectivo macro que se negocia a nivel de industria le aplicaría a todos los trabajadores de mi compañía. Un aspecto que preocupa tiene que ver con la figura de la negociación colectiva por grupo empresarial que se plantea en el proyecto de ley, una figura que no existe en el derecho laboral en Colombia, una figura típica del derecho comercial, consistente en que empresas de diferentes industrias o actividades conforman un grupo, y al plantearse la negociación colectiva por grupo empresarial, lo que tendríamos en la práctica es negociación con trabajadores y empresas de diferentes industrias para regular unas condiciones supuestamente generales. Allí se distorsiona completamente el sentido y la razón de ser de la negociación por rama, que es regular unas condiciones para el sector. Definitivamente esa figura de la negociación colectiva por rama a nivel de grupo empresarial no cuadra y debería descartarse del proyecto de ley. Gracias, Zaida. César, Sobre la que parte técnica que habla la doctora Zaida, yo les voy a contar un poco de la experiencia nuestra, pero nuevamente a partir de la voluntad de las partes, a partir de ese propósito constructivo, de que independiente que esté en la norma o no esté en la norma, somos capaces de construir nuevas realidades por esa confianza que hemos desarrollado, por ese diálogo, por esa información que hemos compartido. Nosotros en nuestro caso, en Argos hay varias empresas que pertenecen a Argos, una es la concretera, otra es la cementera, otra es la zona franca, y en cada una existía un contrato colectivo con sus características propias de ese negocio, características propias de los márgenes de los negocios, que son márgenes distintos. Y logramos, fruto de ese diálogo social, fruto de esa concertación, tener una sola convención colectiva que le aplique a esos tres negocios, convención colectiva que tiene capítulos diferentes con aplicaciones para cada negocio. O sea, tiene unos puntos comunes, unos puntos fundamentales, unos puntos transversales para todos los trabajadores, pero tiene unas cláusulas contractuales, unas cláusulas económicas diferenciales que atienden las características de ese negocio, que atienden las características y los márgenes de ese negocio. Entonces, sí es posible hacerlo y nadie nos obligó, fue producto de la voluntad. Asimismo, en los últimos años firmamos un acuerdo marco internacional, y ese era el que mencionaba el viceministro, un acuerdo marco internacional con una intergremial sindical de
que está como en no sé cuántos países, cuántos sindicatos, y con ellos firmamos un acuerdo marco donde están los sindicatos de Honduras, los sindicatos de Panamá, los sindicatos de Colombia, participan los sindicatos de Puerto Rico, y llegamos a ese acuerdo. No es una convención colectiva, es un acuerdo que regula unos parámetros, unos fundamentales con los que todos estamos de acuerdo, que los construimos conjuntamente. Entonces sí es posible avanzar, sí es posible avanzar en un mundo del trabajo mucho mejor para todos, pero partiendo del principio de la confianza y de la voluntad. Santiago, hablemos de huelga. ¿Cómo va a ser la huelga y qué recomendaciones prácticas podemos dar a huelgas parciales, huelgas que en algún momento se dijeron que podían ser ambientales, políticas, etcétera? Bueno, el capítulo de huelga, pues creemos que es uno de los más sensibles realmente de toda la reforma. Y donde vemos pues básicamente que hay una sustentación y una continua argumentación para decir que lo que se está haciendo es adaptar básicamente la jurisprudencia y las normas internacionales para modernizar un poco, digamos, nuestra legislación. No cabe la menor duda que la OIT, digamos, sí ha tenido una serie de disposiciones, y en la recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, digamos que se recogen buena parte de estas, para decir que en efecto, pues digamos que el ejercicio del derecho de la huelga debería permitirse de manera parcial en ciertos escenarios, digamos que hace referencia a la huelga en servicios públicos esenciales, entre otros. Creo que aquí el debate de fondo es, más allá de estos postulados, si es conveniente o no para el país. Yo creo que eso es el debate de fondo que queríamos tener. No solamente es que el Comité de Libertad Sindical tiene los pronunciamientos, entonces tenemos que adaptarlo. Creo que no. Hay ciertas sentencias aisladas de la Corte Suprema de Justicia con una serie, digamos, de consideraciones. ¿Necesariamente tenemos que introducirlas en nuestra legislación? Considero que no. Cuando estamos hablando de normas en abstracto de carácter general, creo que lo que toca entrar a discutir es si le conviene o no le conviene al país, partiendo de la base que es un derecho constitucional y que debe respetarse desde luego, pero si estamos en un escenario de promoción de las huelgas, como si fueran un fin en sí mismas, o si realmente deberíamos, como está en este momento, respetando este derecho, pero que fuera la última ratio realmente, y no una promoción casi que, digamos, a estos escenarios que en lo personal considero que es el peor. En materia de negociación uno siempre busca un gana-gana, digamos que es el escenario óptimo, una negociación de tú ganas, yo gano y a los dos nos va bien. En una huelga las dos partes pierden, y una promoción por la huelga, en mi opinión, termina siendo totalmente contradictoria a lo que necesita el país, que es mayor desarrollo, mayor productividad y unas mejores relaciones. Quisiera simplemente por último mencionar un aspecto, y es que dentro de esta misma recopilación que hace el Comité de Libertad Sindical, dice expresamente que las huelgas políticas no son parte de la esencia de la libertad sindical. En esta reforma se están incluyendo las huelgas por cualquier razón y sin reglas. Dice también este texto de la OIT que las huelgas son temporales o deben ser temporales. En el texto, cuando lo estudien, no solamente miren qué dice, sino qué se elimina, porque ahí muchas veces ustedes van a encontrar realmente el fondo de los temas, y se elimina la expresión temporal de la huelga. Es decir, podemos tener huelgas completamente indefinidas en el tiempo, sin sustento para las familias y llevando también, digamos, a unas situaciones de una grave crisis de las empresas. Pero también se hace referencia a que la huelga debe ser democrática. Y aquí una tercera parte, si se aprobara la reforma, podría tomar la decisión de paralizar completamente una empresa. ¿Y dónde queda entonces? También uno se pregunta la democracia. Las personas que sí quisieran trabajar no se les da la posibilidad, siendo que la OIT hace referencia cuando habla de huelgas parciales, que si la gran mayoría no está de acuerdo eventualmente pudiera trabajar, y no se les abre esta posibilidad. Entonces terminamos viendo que termina siendo más allá de ser un derecho, que eso nadie lo discute, es casi que una promoción a la huelga. Y entonces uno también debe preguntarse, ¿y qué hay detrás también de esto? Y también pues pueden haber muchas razones si uno, por ejemplo, estudia el pliego de peticiones de Ecopetrol,
donde cuando una empresa ya alcanza unos niveles tan altos en términos económicos, pues ya después seguramente será pedir puestos en juntas directivas como está en este pliego, y quizás eso sea algo que se quisiera replicar en otros escenarios, con la huelga como un mecanismo de presión si no se acepta. Nos quedan 3 minutos. Yo les voy a pedir a los panelistas en 1 minuto cada uno algunas reflexiones y recomendaciones finales para enfrentar y para gestionar las relaciones laborales colectivas desde el punto de vista de los horizontes futuros. Fernando. Lo primero es que estamos coincidiendo en generalmente lo grave de salir esto a flote. Es que la huelga no es un fin, es un medio, un derecho, podría decirse. Pero coincidimos, doctor Santiago, todo lo que está ahí concebido no es precisamente defender el derecho, sino que tiene otro tinte. Entonces yo creo que aquí se trata es de legislar, se debería legislar sobre lo que nos identifica en progreso, no en la diferencia. Entonces aquí se está mirando desde esa parte básicamente. Gravísimo que una tercera parte en una empresa decrete una huelga y sin límites alguno, de manera indefinida. Eso contra quién atenta, contra todos, contra la industria, contra el país. Gracias. Zaida. Bueno, yo cerraría con que vamos a tener que ser muy creativos para adaptarnos a estas nuevas realidades en las relaciones laborales colectivas, individuales. Las empresas creo que les corresponde adelantar también un ejercicio autocrítico de cómo manejar las relaciones colectivas con sus trabajadores en esta nueva realidad. ¿Por qué un trabajador busca, como lo explicaba ahora Santiago, afiliarse a una organización? ¿Será que no hay otros mecanismos para escucharlos en las áreas de recursos humanos, ser muy proactivos en resolver las inquietudes de los trabajadores? Pues de lo contrario tendremos un cese, un paro, una querella, y a los sindicatos también revisar sus ejercicios de diálogo social, en cómo realmente los mismos no se conviertan en una imposición de sus pretensiones, sino cómo crear esas relaciones de confianza de las que hemos hablado el día de hoy, para que funcione un diálogo efectivo sin necesidad de tener que acudir a este tipo de mecanismos de presión. Y en cuanto a los tipos de huelga o cese, prepararnos porque se van a dar con esta nueva realidad legislativa, si queda como está planteado, en todos los escenarios. Ojo, no solo en las empresas con sindicatos, vamos a tener paros y ceses permanentes en empresas donde no hay presencia sindical, y allá hay que prepararnos con planes de contingencia, planes de comunicación, etcétera. Gracias. César. Yo me soñaría con un mejor mundo laboral realmente, un mundo laboral que atienda grandes retos, que nos ayude a avanzar, a ser competitivos como país, que incluya tanto a los trabajadores como a los empleadores, que propenda por la sostenibilidad de las empresas y de los empleos, donde se puedan generar más empleos para el país y mejores empleos para el país, y que al final gane el país. Eso es lo que quiero. Gracias. Santiago. Bueno, yo definitivamente no pierdo el optimismo de que, digamos, al margen de todas estas transformaciones, cambios, muchos pueden ser positivos. Los que han sido negativos los estamos identificando y precisándolos muy claramente. Y decir que hay cosas que uno en la vida puede controlar, otras que definitivamente no. Nadie de los que estamos acá pues podemos controlar realmente cuál va a ser el resultado final de este proyecto de ley. Pero lo que sí podemos en cierta medida controlar, y particularmente quienes nos están oyendo, pues es poder realmente fortalecer ese relacionamiento con los trabajadores, con las organizaciones sindicales, entender y aprender muy bien realmente cuál es el marco normativo que se tiene, como lo decía Zaida hace un momento, básicamente fortalecer los canales de diálogo, de mejoras en las condiciones económicas, es decir, jugar un papel muy activo no solamente de administración como era a los 80 de personal, sino realmente un relacionamiento mucho más fuerte con los trabajadores. Es lo que nos va a permitir, al margen de que salgan cualquier cantidad de garantías y huelga, trabajadores que realmente quieren su empresa pues no van a estar montados sobre esa línea. Bueno, a los panelistas muchas gracias, y a todos ustedes.
Muchas gracias, director, por moderar este panel.